Sí, profesor, sí. Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Vamos a quitar la transcripción. Ok. Ahora sí. Bueno, empecemos. Muy buenos días. Mi nombre es Alexis Rodríguez. Yo soy de tutor en el curso de estructuras de datos. Y bueno, el tema de hoy es el tema de las listas enlazadas. Entonces, bueno, vamos a iniciar por acá. Ahora sí. Ok, bueno. Vamos a ver una pequeña introducción, ¿verdad? Lo que significa la lista. Luego de esto vamos a ver qué es una lista enlazada, qué es una lista enlazada ordenada y luego qué es una lista doblemente enlazada. Cuando tengan dudas, levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema. Ahí lo vamos viendo. Ok, entonces, bueno, una introducción. La lista es una estructura de datos dinámica con un orden específico, ¿verdad? Entonces, el tema dinámico es que no funciona igual que un array, ¿verdad? Que uno define el tamaño, o que un arreglo, perdón, que uno define el tamaño inicialmente y bueno, eso tiene un tamaño específico ahí en memoria y el largo no varía, ¿verdad? Sino que esto puede tener un largo dinámico, ¿verdad? Conforme se van agregando o eliminando elementos, la lista, bueno, va cambiando su tamaño, ¿verdad? Y el uso de memoria también. Entonces, a eso se refiere el tema de datos dinámico, ¿verdad? Y bueno, con un orden específico. Esto específicamente es que se define el orden, ¿verdad? A estos casos, digamos, aquí podemos ver una lista ordenada. La primera, con numeritos, ordenada ascendentemente. Y en el otro caso, podemos ver una lista desordenada. Simplemente se va agregando los elementos conforme van llegando. Ok, entonces vamos a ver lo que es ya una lista enlazada. La lista enlazada es donde los elementos, bueno, y valga la redundancia, se enlazan uno con otro elemento. Entonces siempre vamos a tener un elemento como esta lista de números que está ahí en la pantalla. Vamos a tener un elemento que se le conoce normalmente como nodo también, que va a tener el valor de lo que esté yo agregando en la lista o manejando en la lista. Y va a tener un enlace, que es como digamos, en esta figura se representa con esas flechitas que hacen un enlace, que unen un elemento con el otro, o un nodo, o hacen referencia. ¿No? Esto es lo que compone una lista. Entonces, digamos, este ejemplo empieza con el número 2, luego, digamos, este número 2 programada, digamos, en la clase va a tener una referencia hacia el elemento número 3. El número 3 va a tener algo que apunta hacia el número 5 y así se va. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver aquí en acá. Bueno, entonces lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Vieron que la clase nodo, ¿verdad? Esa cajita o elemento de la lista contiene lo que es un valor. Ustedes ahí le pueden agregar cualquier tipo de dato, incluso tipos de datos, una clase, ¿verdad? Con varios atributos. Y luego, también van a tener un enlace, que es una referencia hacia un objeto del mismo tipo, hacia un objeto del tipo nodo, ¿verdad? Entonces, al lado derecho, pueden ver cómo digamos, cómo se declara ese elemento o ese nodo, ¿verdad? Van a tener un valor, que es en ese ejemplo es la variable de tipo integer, y van a apuntar a la clase nodo, y esa variable se va a llamar siguiente. Entonces, eso es una referencia. Esa es la parte de la flechita que salía en el diagramita anterior. Y luego
está la parte del constructor, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo voy a recibir, quiero agregar un elemento, ¿verdad? Entonces lo primero que debo hacer es, antes de agregarlo, es construir e instanciar la clase. Entonces se crea el número, por ejemplo, recibo el número 5, entonces se lo paso al constructor de la clase nodo, ¿verdad? Hago un new nodo con el valor 5 y entonces él va a hacer lo que está acá en el código del constructor, que asigna a la variable valor, al atributo valor le asigna el número 5 y la referencia siguiente la deja en nulo, ¿verdad? Entonces ahí crea un elemento. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? Ok, excelente. Vamos aquí a apagar la cámara. Listo. Ok, entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, un momentito que se me enredó aquí la pantalla. Ya lo sé. Ok, entonces, como ven en la pantalla, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar varios escenarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una lista vacía? Generalmente uno declara cuando se crea una clase lista, se indica, digamos, que vamos a tener un nodo primero, ¿verdad? Van a tener un atributo que se llama primero, que es de la clase nodo, y en ese caso va a estar nula, ¿verdad? Entonces, cuando el nodo primero sea nulo, siempre vas a tener una lista vacía. Luego, cuando ya desea uno empezar a agregar elementos en la lista, por ejemplo, el número 5, entonces vamos y usamos el constructor de nodo, ¿verdad? Que fue el que tuvimos en código anteriormente. Se le pasa el número 5, ¿verdad? Se hace construye, entonces ya tenemos una instancia del objeto nodo. Ese objeto nodo, entonces lo que llegamos y hacemos es asignarlo al atributo primero, que es de tipo nodo, ¿verdad? Entonces decimos, el primero es el número 5, ¿verdad? Entonces es el nodo con el número 5. Y el número 5, si recuerdan lo que tiene la clase nodo, ¿verdad? Tiene dos atributos que se llaman el valor y siguiente, ¿verdad? Entonces en el valor siguiente iba a quedar nulo, ¿verdad? Entonces lo, eso es, instanciamos la clase, ¿verdad? Con el número 5 y luego en la lista, en la función agregar, lo que hacemos es poner a que el primero sea el número 5 y el siguiente sea nulo, ¿verdad? Porque no teníamos dado. Es la primera vez que estamos agregando algún elemento, ¿verdad? Y por default, lo que vamos a hacer siempre es ir a agregar de primero en la lista, ¿verdad? Eso uno lo escoge en la implementación que desee realizar. Pero digamos, en este ejemplo de una lista enlazada, por primera vez, digamos, lo podemos manejar de esa forma. Siempre vamos y agregamos de primero en la lista. Ok. Y después vamos a hacer en la parte más derecha de la imagen, podemos ver un ejemplo de cuando vamos a agregar otro elemento, ¿verdad? Después de haber agregado el 5, bueno, vamos a agregar el número 1. Entonces, lo que hacemos es a ese objeto número con el valor 1, lo ponemos de primero y le decimos que el siguiente es el valor que teníamos anteriormente como primero, ¿verdad? Entonces lo ponemos adelante. Y entonces ese número, en el valor siguiente, ese 1, en el valor siguiente queda apuntando al 5 y ahí enlazamos, ¿verdad? El elemento que acabamos de agregar con el elemento que había previamente. Y esa es la idea, ir agregando elementos e ir enlazándolos, ¿verdad? Pero solo hay que hacer el enlace una vez también.
porque ya previamente cuando voy agregando los elementos quedan enlazados, entonces no hace falta cuando agrego un elemento ir a enlazar todos, ¿verdad? Simplemente enlazo uno, enlazo el que estoy agregando a la lista. ¿Dudas hasta acá? Ok, esperemos que esté todo bien. Profesor, Sí, digamos, cuando el primero era 5, ¿verdad? ajá. Para darle espacio al 1 que viene de primero hora, hay que correr 5 más 1, o sea, correr un espacio. Digamos, ahí ¿Cómo lo corremos? ¿Cómo lo estás corremos? pensando en un stack, ¿verdad? Me parece que lo estás pensando stack. Ajá. Sí, no, aquí no estamos usando un array, ni un stack, perdón, un stack, un arreglo, ni un array. Ah, No, ok, ok. esto, lo que estamos usando aquí, ¿verdad? Es esto ese cuadrito, ¿verdad? El que estamos viendo en el dibujo, los cuadritos, son esto que se llama clase nodo, ¿verdad? Que está aquí en pantalla, ¿verdad? Entonces vos declaras esa clase nodo, eso es un elemento en memoria, pero hasta que usted lo instancie, ¿verdad? Hasta que le haga un new de la clase nodo, eso ocupa memoria. Ajá. Entonces, Pero llegamos entonces que la palabra no se puede cambiar por otra palabra, no importa. sí, usted le puede poner elemento, ¿verdad? Eso es una clase que usted defina. Usted le puede poner elemento, le puede poner, no sé, normalmente se le conoce como nodo. No, si vos ves ejemplos en internet, vas a encontrar la palabra nodo o elemento cuando se habla de listas, ¿verdad? Pero sí. Entonces usted declara ese nodo, ¿verdad? Y entonces esa cajita, ¿verdad? Es un espacio ahí en memoria únicamente, esa cajita, ¿verdad? Cuando usted declara una lista, también, entonces esa lista va a tener eh, un atributo que se llama primero. ¿Y de qué tipo el nombre es primero, por ejemplo? O, o inicio de lista, como quiera ponerle, ¿verdad? Pero la cosa es que anda por ahí, ¿verdad? Que eso es donde yo tengo apuntado donde inicia la lista, ¿verdad? Entonces, por eso es que le estoy diciendo primero. Entonces, De acuerdo, usted, profe. ajá. Entonces, usted crea ese atributo en una clase lista, ¿verdad? Que aquí no la vemos, ¿verdad? Este es el nodo. Pero usted va a crear una clase lista, entonces define un atributo que se llama primero y es del tipo nodo, ¿verdad? Entonces pone public class lista nodo primero. Eso es una referencia, ¿verdad? Entonces usted va a saber que el valor primero de la clase lista es un nodo, ¿no? Y usted cuando crea la lista la crea vacía. Entonces crea ese nodo primero igual a null, ¿verdad? Que es ahí como vemos en el primer ejemplo. Eso. El primero apunta a nulo, por decirlo así. O sea, no apunta a nada. ¿Qué significa eso? Que hay una lista vacía, ¿cierto? Y ahora sí. Correcto. Ujú. Entonces, cuando usted hace el 5, ¿verdad? Entonces lo que usted crea es una instancia de la clase nodo. Eh, y ese 5 queda siendo como el primer nodo, ¿verdad? Entonces, la variable, en la lista, el primer elemento es ese 5. Entonces, cuando yo voy a agregar otro número, digamos, ese toque de hacer el espacio es, más bien, creo la cajita del 1. Primero estaba apuntando al 5 antes, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es ponerle una variable temporal, ¿verdad? De tipo nodo también, digamos, le pongo, no sé, temporal. Le digo digamos, tem es igual a primero, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo algo apuntando hacia el número 5, no se me pierde. Y después digo, ok, primero es igual a 1. Y en el 1 le digo que el siguiente es igual al temporal. O
Sí, el 1 le digo, 1 punto siguiente, perdón, sí, digamos que la cajita donde está el 1, en la clase nodo, tiene esa variable siguiente, ¿verdad? Entonces le digo, nuevo punto siguiente o nuevo nodo punto siguiente es igual a temporal, ¿verdad? Entonces ya lo pongo a apuntar hacia el 5. Sí, sí me explico ahí cómo hacer el espacio. Eso es usando una variable temporal, pero también pueden hacerlo directamente, digamos, cuando se crea la clase, ustedes crean la instancia que tiene el valor número 1, crean ese nuevo nodo, definen una variable, le ponen nodo nuevo, tiene el valor 1 y después le dicen nodo nuevo, punto siguiente es igual a primero. Entonces ya queda apuntando al 5. Y después le dicen primero es igual a nuevo nodo. Y ahora sí, pongo a apuntar primero al número 1. Creo que eso aquí más adelante lo voy explicando. Tal vez... No, eso es eliminar un elemento. Eso es para agregar. No sé si quedó claro. Sí, de verdad, cualquier cosa ¿verdad? Si no queda claro, igual lo volvemos a ver. Podemos hacer que las cajitas se muevan. Si no, entonces, para que el ejemplo quede aclarar cualquier duda. Pero si si se va entendiendo, todo continuamos. Ustedes me avisan. Se usa el famoso next. Ese es un next, correcto. Ese siguiente es igual que next, ¿verdad? Sí, Y solo que yo. has next. Has. Hasness significa como que si tiene un siguiente, ¿verdad? Para ir guardando. Eso es como para preguntar si el siguiente es nulo, ¿verdad? Eso es se usa para recorrer una lista. Ok, ok. Sí, sí. En el caso de, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una lista, ¿verdad? El agregar, cuando agregan un elemento, ¿verdad? Cuando hacen add o agregar. La idea en este caso, ¿verdad? En esta lista es agregar en el primer lugar, ¿verdad? Porque nos facilita el agregar. Así no tenemos que recorrer la lista cuando estamos agregando elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? Agregarlo al inicio y yo muevo todo lo que está en la lista y lo dejo de segundo, ¿verdad? Entonces cada vez que agrego un elemento, lo pongo de primero. Y lo que está de primero queda de segundo. Y ahí va la lista, ahí va la lista creciendo. Conforme vaya agregando elementos. Ok. Entonces, ¿cómo se obtiene el largo de una lista? ¿Ven? Aquí sí podemos usar este método de hasness. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Usted tiene en la lista, ¿verdad? Tiene el atributo primero o first, ¿verdad? Si lo buscan en inglés. Y se ubican en ese nodo. Entonces, cada vez que entonces, y empiezan a contar, ¿verdad? Entonces se ponen en un ciclo, puede ser recursivo o pueden meter en una función ahí que lo recorre iterativamente y empiezan a sumar en el contador, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, si primero es nulo, el largo es 0, ¿verdad? Pero entonces, si no es nulo, sumo 1 en el contador y vuelvo a llamar a la función sumo 1 y me paro en ese nodo, ¿verdad? Entonces me ubico, digamos, en el número 11. Ok.
Después reviso si el siguiente elemento es nulo. Si el siguiente elemento es nulo, ¿verdad? Significaría que tendría un elemento solo no tendría elementos siguientes, ¿verdad? Y entonces hasta ahí dejo de contar, ¿verdad? Y entonces retorno el contador, ¿verdad? Que me va a indicar el largo, que es el número 1. Entonces, si en el caso de que tuvieran una lista con el 11, nada más como vemos en pantalla, imaginemos que lo que está ahí en pantalla, ¿verdad? Solo es el 11, ¿verdad? Entonces, nada más me diga que es un largo de 1. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer pensarlo en cómo está en el diagramita. Entonces, nos ubicamos en el 11. Tiene otro elemento, entonces incrementamos el contador o la variable donde tiene el largo, ¿verdad? Entonces le sumamos 1 y nos ubicamos en el 6. Luego hacemos el mismo ejercicio. Vamos hacia el nodo siguiente, aumentamos el contador, vamos por 3 y nos ubicamos ahí en la lista en el valor con el número 3. Luego, del 3, como el siguiente elemento todavía no es nulo, nos ubicamos en ese elemento número 1 y aumentamos el contador. Y luego, en la posición número 4, por decirlo así, preguntamos por el siguiente elemento que está después del 1. Ese todavía no es nulo. Entonces, nos movemos hacia allá, hacia el número 5, y aumentamos el contador y lo ponemos contador más 1, ¿verdad? Y en este cual llevamos un 4 y le sumo 1, quedan 5. Entonces, llevamos un largo de 5 y estamos ubicados. Vamos recorriendo la lista y vamos por el valor que está con la casillita con el 5. Y ahora sí, si yo le pregunto al número 5, ¿cuál es el siguiente valor? Él me va a decir que es nulo, ¿verdad? No tengo nada. Nulo o nothing. Y entonces dejamos el contador así y determinamos que el largo de toda la lista es de 5 elementos. Entonces, ¿de qué se trata obtener el largo de una lista? Voy recorriendo los nodos y voy sumando, ¿verdad? Voy contando, ¿verdad? Declaro un contador y le voy sumando cada vez que yo me muevo hacia un siguiente elemento. De eso se trata, digamos, obtener el largo de la lista. Porque recuerden que esto no está en un arreglo, ¿verdad? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, tengo que ir a ver cuántos elementos. Y esta es la forma de hacerlo, es ver cuántas cajitas hay. Entonces tengo que ir a contar cajitas, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es, me paro en una cajita y empiezo a contar. Voy pasando a una cajita, aumento la cuenta, paso a la otra cajita, aumento la cuenta, paso a la otra cajita, aumento la cuenta, paso a la otra cajita, aumento la cuenta. Y así hasta que llegar al último elemento de la lista. Que el último elemento de la lista es el que tiene la propiedad siguiente, o el atributo siguiente en nulo, que ya no apunta a ninguna otra cajita. Profesor, ¿Sí? entonces el conteo se hace cuando ya no se van a ingresar más datos. O puede ser al mismo tiempo que En cualquier momento. en cualquier momento. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si nos devolvemos a la imagen anterior, digamos, usted puede tener esa función que me devuelva el largo de una lista, ¿verdad? Cuando la lista está vacía, ¿verdad? Y entonces él le va a decir, bueno, primero es nulo. Entonces ahí tengo que retornar que la lista tiene un valor de 0, tiene un largo de 0, ¿verdad? El contador tiene que estar en 0 y no vas a sumar, ¿verdad? Cuando empezás a recorrer la lista. Pero en el segundo caso, en el que solo tenemos una lista con el elemento 5, entonces inicias con el contador en 0 y dices, ok, primero no es nulo. Me paro en primero, aumento el contador, y ya el contador va por 1 y después tratas de ir al otro nodo, pero como el otro nodo es nulo, entonces
ahí termina la función, por decirlo así. Entonces ya dices, ok, retorno el valor que tengo en el contador. Y el contador va a tener un 1, ¿verdad? Entonces ahí pues, ahí se retorna, digamos, el largo de la lista es de 1. Pero después puedes llegar y agregar un elemento en la lista, ¿verdad? Y luego otra vez llamar a la función largo. Entonces ahí vas a tener ya 2 elementos. Entonces sí, esa función no se puede llamar, digamos, la función de obtener el largo de una lista, ustedes la pueden llamar en cualquier momento, ¿verdad? No depende del tamaño que tenga la lista. Es simplemente que él me diga cuál es el tamaño de la lista en ese momento. Claro, no sé si aclara la duda. Sí, sí. Ok, excelente. Qué bueno. Listo. Bueno, entonces, bueno, esta es la forma de recorrer una lista, realmente, ¿verdad? Y así, si recorro la lista, yo puedo obtener el largo. También el recorrer de la lista se puede usar para muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces sí hay que saber, hay que tener claro cómo se hace esa forma de recorrer una lista, ¿verdad? Que es, voy recorriendo, me ubico en un nodo, utilizo el atributo siguiente y entonces con eso me ubico en otro nodo. Y ahí voy recorriendo los nodos, las cajitas. Ok. Bueno, si no hay dudas ahí, podemos ver cómo es que se hace para eliminar un elemento en una lista enlazada. El eliminar un elemento de una lista enlazada, ¿verdad? Generalmente va a ser una función que usted le diga, bueno, yo quiero que elimine el número 3, el valor 3 o la posición 3, ¿verdad? En este ejemplo, son cualquiera de esos dos, ¿verdad? Entonces, si teníamos la lista del ejemplo anterior, que era un 11, después un 6, después un 3, después un 1, después un 5, y ahí termina la lista, ¿verdad? Y le vamos a indicar, por ejemplo, yo quiero eliminar el valor número 3, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ir a revisar cada una de las cajitas donde el valor sea el número 3. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, la cajita que estaba antes, cuando encontremos ese 3, la cajita que está antes del 3, la tenemos y tiene que brincarse el número 3, ¿verdad? Simplemente es eso. Entonces, digamos, tenemos que sacar ese elemento de la lista. Ya no va a estar apuntando él a ningún elemento de la lista y nadie lo va a estar apuntando a él. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, agarrar el número 6, que es el elemento que está previo al número 3, y le decimos al 6 que ahora el elemento siguiente no va a ser el número 3, sino que va a ser el, el número 1. Robin, ¿Sí? y eso se hace haciendo dos next seguidos. ¿Perdón? Para que el 6 apunte al 1, tiene que haber dos next seguidos o cómo se hace. Eh, Para eso tienes que recorrer la lista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vas recorriendo y llegas al 11. Ajá. Cuando llegas al 11, bueno, ese es el valor que quiero eliminar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, le decís que voy a ir al siguiente nodo, ¿verdad? Entonces, vos tenés una variable con la que vas recorriendo la lista, ¿verdad? Entonces, primero te ubicas, tienes una flechita temporal. Si quieren, voy a poner esto en modo edición. Tal vez es más fácil de explicarlo así. Dame un momentito. Finalizar presentación. Ok. Ah, perdón. Voy a usar el lápiz. Vamos a presentar de nuevo. 5.
Ok, ahí. Aquí está el lápiz, una pluma. Vamos a ver si se ve. Ok, sí se ve la linecita verde, ¿verdad? Que acaba de poner. Sí, Ah, ¿verdad? sí, ok. Bien, entonces, la idea acá es, ustedes crean una variable temporal. Ahí se volvió. Claro. Necesito, a ver. Así vamos. Ok, entonces van a crear una variable y se me borra la... Voy a irme aquí. Ustedes crean una variable temporal. Lo voy a dejar en temp para que sea más fácil. Ok, entonces ustedes crean una variable temporal de la clase nodo. Bueno, entonces lo que van a hacer es, lo primero es decirle clase temporal es igual a primero, al primero de la lista. Esto lo hacen en el método, ¿verdad? Únicamente. No tiene que estar viva en toda la clase lista, sino simplemente en el método, por ejemplo, de eliminar. Definen una variable temporal tipo nodo y le dicen que nodo es igual al primero, ¿verdad? Entonces, al hacerlo nodo igual a primero, lo que hacen es ir a apuntar al número 11, ¿verdad? Porque primero está apuntando en el 11, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ok, ahora sí. Como yo quiero eliminar la cajita que tiene el número 3, bueno, comparo el valor, ¿verdad? Los valores no son iguales, entonces no puedo, el 11 no es el que tengo que eliminar. Entonces tengo que ir a ver cuál es el siguiente. Declaran una variable temporal que recorre esto y también, sí, no, con solo temporal. Ahí está bien. Ok. Sí, esta flechita voy a borrarla. Eso no ya. Ah. Ok. Y ahora como el 11 no es el que quiero eliminar, voy y reviso. En el mismo 11 le pongo una forma de hacerlo, ¿verdad? Aquí hay varias. Pero una forma de hacerlo es decirle, ok, 11 punto siguiente, ¿verdad? Bueno, esta clase, temp punto siguiente, es nulo. No. Ok. Entonces, si temp punto siguiente es igual a 3, bueno, temp punto siguiente punto valor es igual a 3, ¿verdad? Entonces obtengo el valor del siguiente elemento. Voy a hacer aquí. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Le digo temp punto siguiente, o sea, después me voy para acá, me ubico aquí, por decirlo así, y reviso el valor y lo comparo, ¿verdad? Y no es igual al 3, entonces no hay que hacer nada. Ok. Entonces, ahora sí, voy y me muevo. Ahí sí tengo que moverme de donde estoy en variable temp. Voy a borrar. Y ahora digo, entonces lo que hago es, como todavía no encontré el elemento que quiero borrar, Profe, pero disculpe. temp lo muevo hacia el siguiente. Ajá. Tem debe tener el valor 3 para compararse con el 11 y con el 6.
No, tem es una, es como una flecha, digamos, es como esa flecha que hago. Usted tiene, Lo- digamos, en el método, cuando usted define el método eliminar, usted le dice, digamos, por ejemplo, entre los parámetros, defines que vas a borrar el valor, ¿verdad? Y entonces tienes que indicar, cuando lo usas, tienes que decirle eliminar, no sé, el valor 3, ¿verdad? Entonces en el parámetro usted le pone el 3, ¿verdad? Entonces eso es un parámetro que está dentro de la función eliminar, ¿verdad? Entonces en el código es el parámetro. Si usted el parámetro le puso valor a eliminar, entonces tenés que hacerle en el código valor a eliminar y lo comparas con el valor de cada nodo, ¿verdad? de cada temporal. Ajá, lo comparas con el valor de cada temporal. Esa es una forma. Pero sí, para que sea más claro, usted declara una variable temporal, también ocupas tener una variable anterior. Y cuando usted se mueve de temporal, la anterior tiene que dejarla en el que está previo al temporal, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando usted avanza de cajitas a cajitas, vean que la flechita solo tiene un sentido. Entonces, yo no me, si yo me ubico en el 6, yo no tengo forma de volverme al 11. Tendría que recorrer la lista otra vez, ¿verdad? Aquí las flechitas es importante el sentido de la flechita, ¿verdad? Recuerden que digamos que aquí, vamos a ver, el 11 solo conoce al 6, ¿verdad? Cuando 11, el nodo del 11, dice, la variable siguiente es el nodo que está en el 6. Eso es lo que él sabe únicamente. Él no sabe qué hay después del 6. Tampoco sabe qué hay antes de mí. Tampoco sabe eh, cuántos elementos hay. ¿No? El 11, lo único que sabe es que él tiene un 11 y quién va después de mí. Eso es, nada más. Entonces, hay que jugar con eso, ¿verdad? Hay que ingeniárselas o, digamos, solucionar eso, ¿verdad? Encontrarle solución. Entonces, Pero una de las, ajá, eso se puede imprimir entonces, digamos. eso Puede se puede, ¿cómo? imprimir, imprimirlo, digamos, en un sistema preline. Voy a Sí, imprimir el valor 6. cada vez que usted está en la lista, ¿verdad? Cuando va recorriendo la lista, o sea, cada vez que usted está en un nodo, usted puede imprimir el valor del nodo, ¿verdad? Usted le dice nodo.valor, perdón, un print line, abre paréntesis, y agarra el temporal punto valor, por ejemplo, ¿verdad? O el anterior punto valor, o primero punto valor, ¿verdad? Porque primero, todos estos, ¿verdad? Todo esto que estoy diciendo son de la clase nodo. La clase nodo tiene un atributo que se llama valor, ¿verdad? Por eso digo punto valor. Ese es el atributo dentro de la clase, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, sí, usted puede, en el momento, no importa en qué nodo usted, ¿verdad? Usted puede hacerle nodo punto, imprimir en print line de, de lo que tenga en la variable nodo en ese momento, ¿verdad? O el nodo punto valor. Y después lo pones en un for each o lo vas recorriendo y decís, bueno, y ahora el nodo temporal ya no es este, ahora el nodo temporal es el nodo punto siguiente, temporal punto siguiente. Y eso lo que hace es cambiar, ¿verdad? Es decir, temporal, digamos, cuando usted escribe, usted declara una variable temporal que es de tipo nodo, ¿verdad? Y usted le dice temp es igual a temp punto, aquí va un punto, siguiente. Bueno, aquí nada más lo dejo así con sig.
Eso lo que usted hace es, si usted está en el 6, si usted está en ese temp, estaba aquí, en el 6, cuando usted le diga temp punto siguiente, ¿verdad? El siguiente del 6 es el 3. Entonces, inmediatamente ese 6, ya, ese temp ya no apunta al 6, sino que ahora apunta hacia el 3. Eso es lo que pasa, digamos, cuando usted hace esto, ¿verdad? Y esa es la forma de recorrer la lista. Usted declara una variable temp en primero, ¿verdad? Entonces ahí va a estar en el 11. Y cada vez que usted haga temp igual a temp siguiente, va pasando elemento en elemento. Va dando esos brinquitos, va recorriendo las cajitas, ¿verdad? Entonces, empieza por acá, ¿verdad? Digamos, vayamos al ejemplo anterior. Acá. Bueno, entonces, ahora sí, usamos el lápiz. ¿Qué se me hizo? Aquí. Se declara una variable que se llama temp o temporal, ¿verdad? Y disculpen ahí la letra, ¿verdad? Pero ahí, con mouse sí cuesta un montón, ¿verdad? Entonces, declaran esa variable temporal y entonces cuando van a definir el largo de una lista, ¿verdad? Entonces le dicen, ok, temp es igual a primero. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Temp igual a primero. Esto es un método, ¿verdad? Ustedes ya están implementando un método que obtiene el largo de la lista. Primero. Ok, listo. Qué horror esa letra, pero bueno. Están ahí, ¿verdad? Entonces ahí se ubican tienen esa variable temporal y definen un contador. Y entonces al contador, al inicio, lo definen en 0 y declaran la variable temporal igual a primero. Entonces, si esta lista estuviera vacía, entonces, bueno, yo siempre tengo que preguntar, ok, ¿temp está vacío? No, ok, entonces puedo seguir, puedo avanzar. Pero si temp está nulo, ya no cuento. Y entonces el contador queda en 0 y me vuelve que la lista está vacía. Pero así, en este caso, que tenemos una lista de este tamaño, ¿verdad? Entonces declaro que temp es primero y el contador está en 0. Ok, como el temp no es nulo, entonces yo puedo aumentar el contador, ¿verdad? Entonces ustedes en ese caso ponen cont más igual 1 o igual más, no me acuerdo, más igual, ¿verdad? Bueno, la cosa es que lo ponen ahí, ¿verdad? Es incrementarlo en 1 y después entonces lo que le dicen a temp. Esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Ustedes van a encontrar muchas formas de hacerlo. Esta no es única y pueden haber muchas formas de hacerlo de mejor forma. ¿Ok? Y entonces le van a decir a temp, que es igual. Ay, perdón. Ahí no va ese puntito. Después lo que hacen es borrar. Es igual a temp. Así, aquí va el punto siguiente. ¿Y qué hago cuando yo digo temp? Es igual a temp siguiente. Esa flechita que estaba aquí en temp, la quito, la que está en el 11, y la muevo al 6. Ese sería el nodo temporal. Ese es el nodo temporal, ajá. Y el nodo temporal no lo vean como un objeto, ¿verdad? Una instancia separada, no. Es una dirección, por decirlo así. O sea, si yo declaro otra variable por otro lado, que también está apuntando a este 6 y le cambio el valor, en temporal también cambia, ¿verdad?
¿verdad? Porque todos están apuntando al mismo objeto, ¿verdad? Todos están apuntando al 6. Ay, perdón. Maldición. Ok, ahí. Y así que, ¿verdad? Entonces, por eso esto de las flechitas, digamos que ahí está la magia. Que entiendan que esto es una referencia, ¿verdad? Es como señalar, es como esa flechita, ¿verdad? Ven que yo no he creado más cajitas con el número 6, ¿no? Porque eso no se trata, ¿verdad? Solo queda una cajita con el número 6. Todo lo demás son flechitas, se les conoce como punteros, ¿verdad? Esa es una forma de escribir, de entenderlo. Entonces, o referencias, ¿verdad? Entonces, esas flechitas, esos punteros, y usted puede tener un montón de flechitas, puede tener un montón de punteros apuntando a un mismo objeto, a una instancia de un objeto, perdón, de una clase, un objeto, a una instancia de una clase. Entonces, cada vez que yo haga temp igual a temp siguiente, si temp está en el 6 y le vuelvo a hacer temp es igual a temp siguiente, entonces ya el temp no apunta al 6, sino que va a pasar a apuntar al 3. Y si le vuelvo a hacer cuando el temp está apuntando al 3, bueno, y ahora pasa a apuntar al 1. Si vuelvo a hacer esa instrucción, ya temp no va a apuntar al 1, sino que va a apuntar al 5. Y si vuelvo a llamar a ese temp, me va a quedar en nulo, apuntando hacia nulo, por decirlo así. ¿Verdad? No va a tener valor. Si tratan de usar algo de algo nulo, ¿verdad? Les va a dar error. Entonces ahí ya siempre tengo que verificar. Antes de usarlo, tengo que verificar lo que no esté nulo. Porque nulo no es un objeto, ¿verdad? Es simplemente no hay nada. Estoy apuntando al vacío, a nada. ¿Ok? Claros, con ese tema de las flechitas, de los punteros, ahí es donde está la magia para entender las listas enlazadas. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Por ejemplo, Bueno, todo bien, ok, excelente. Bien, dame un toque para borrar esto. Ah, bueno, hay un borrador mágico. Ya. Ok, seguimos. Bien, entonces, eh, esta es la magia digamos, entonces vamos a seguir con el tema de eliminar un elemento. Entonces, aquí yo voy a crear dos punteros, ¿verdad? Uno que sea el anterior y otro el temporal. Y entonces siempre tengo que llevar el anterior, tengo que llevarlo a la parte temporal. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver. Digamos, el número, entonces vamos recorriendo, ¿verdad? El temporal va por el número 6. Entonces, cuando yo le diga temp es igual a temp punto siguiente, como no he borrado todavía el elemento, ¿verdad? El siguiente el temporal va a pasar a apuntar al 3. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que apunte al 3, ¿verdad? Antes estaba aquí, apenas hago temp igual temp siguiente, ya lo paso a apuntar acá. Y ahora sí, estoy en el 3. Y el anterior también, al anterior tengo que moverlo. Entonces tengo que hacer anterior, bueno, le voy a poner ant, es igual a ant punto siguiente. profesor, disculpe. Sí, Pero entonces tendría que ser, ya uno tiene que estar seguro de que la primera casilla y la segunda casilla
existan, ¿verdad? Porque si solo tiene un temporal y no tiene ningún anterior, porque de uno, entonces no le va a servir el anterior. O el Correcto, sí. anterior acompaña. Sí, exacto. Tienes que, digamos, tienes que manejar, o sea, tienes que hacerle una condición especial cuando empezás, cuando vas por el primer elemento, ¿verdad? Ah, ok. Sí, por ejemplo, si antes de avanzar, usted puede revisar, bueno, si la variable temporal es igual a la anterior, entonces avanzo solo la temporal y la anterior la dejo donde está. Porque cuando son iguales es que están apuntando al mismo lado, ¿verdad? Digamos, eso es esa es la forma de empezar normalmente. Es una forma, ¿verdad? También pueden haber otras. Pero si, digamos, usted, vamos a ver, vamos a hacerlo desde cero mejor, para que más fácil. Ok, entonces usted define una variable ant, ¿verdad? Una anterior. Bueno, define la temporal. Ups, a ver, ¿qué hice aquí? Fui otra vez. Ya. Declaras una variable temporal, ¿verdad? Y le dices temporal, apunte a primero, ¿verdad? Entonces queda apuntando al 11. También defines una variable anterior y le indicas que anterior igual, apunte a primero. Entonces va a apuntar hacia el 11 también. Entonces tiene 3 flechitas apuntando al número 11. La de primero no la debes tocar porque si no ahí pierdes la lista, ¿verdad? Esa se queda para manejo de cuando vas a agregar elementos y demás. Pero cuando ocupas eliminar un elemento, no puedes cambiarla, salvo que sea el primer elemento el que tienes que borrar, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ir a borrar el 3. Entonces, ok, bueno, revisas lo nulo y demás. Y después entonces ahora sí, revisas que el 3 es el valor que quiero borrar. El 3 no es igual al 11 y entonces no, tengo que continuar, ¿verdad? Entonces, ok, mueves, si temporal es igual a anterior, solo tienes que mover la temporal. Entonces, eso es lo que deberías programar, ¿verdad? Más o menos. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, como temporal son igual a anterior, nada más mueves la flechita de temporal. Y entonces temporal le dices que es temporal el siguiente, ¿verdad? Entonces la pones en el 6. Y ahora sí, revisas lo que está en variable temporal. Si el temporal es comparas el valor, ¿verdad? Con el número. Y el valor es diferente de 3, ¿verdad? Entonces no es el que tienes que borrar. Entonces avanzas hacia el siguiente elemento. Y como temporal no es igual al anterior, bueno, primero avanzas temporal, lo pones a apuntar hacia el número 3. Y ahora sí, revisas, ¿temporal es igual al anterior? No. Entonces tienes que mover temporal, tú tienes que mover anterior. Y bueno, un momentito para borrar la flecha esta que estaba apuntando acá. Y entonces le dices anterior, que es anterior punto siguiente. Anterior igual a anterior punto siguiente. Y eso lo que hace es mover esta flechita hacia el número 6. De ahí, y esa es la forma de ir avanzando, ¿verdad? Es ir moviendo las flechitas, ¿verdad? Por cada cajita, por cada nodo. Ok, pero ahora sí, aquí nos encontramos con el número 3, ¿verdad? Y el número 3 es el que yo quiero eliminar. Ahora sí, aquí es donde tiene sentido llevar esta de la anterior, porque ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes encuentran el número 3?
decirle, entonces, como yo quiero eliminar el número 3 de la lista, entonces, yo sé que en temporal, punto siguiente, está el número 1, es la flechita esta, ¿verdad? La que está aquí entre el 3 y el 1, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, yo tengo que poner que esta flechita venga desde el 6 o que el 6 apunte al 1, ¿verdad? Es lo mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Y ya el 3 queda fuera de la lista, ¿verdad? Entonces, voy a borrar aquí. Una de las formas de hacerlo, y El 3 lo como pone nulo. El 3 lo pone nulo sí, sí, es buena práctica ponerlo nulo para que, pero vamos a ver, no ponerlo nulo, es dejarlo de apuntar y el garbage collector lo recoge, digamos, en el caso de Java. Pero sí, es en ese. em, sí, es limpiarlo, ¿verdad? Sí, la buena práctica es que usted, digamos, desocupe ese espacio de memoria, ¿verdad? Entonces lo limpies. Entonces sí, una forma es digo, borrar ese objeto, bueno, borrar, perdón, ponerlo nulo. Pero digamos aquí en Java no se ocupa, porque tenés el garbage collector de cierta forma, ¿verdad? Entonces usted tiene esta variable temporal, ¿verdad? Que apunta hacia la cajita del 3 y tiene la variable anterior que apunta hacia la cajita del 6. Y como ya sabes que tienes que eliminar el 3, pero temporal, usted no sabe que tiene un 6 adelante, ¿verdad? El temporal solo sabe que tiene un 1 adelante, ¿verdad? Él sabe qué es lo que tiene adelante y nada más. Entonces usted le dice a temporal, perdón, en este caso, a anterior, que está en el 6, la parte anterior punto siguiente, ¿verdad? Es igual a temporal punto siguiente. ¿Qué pasa cuando corro esa instrucción? Hago que eh, anterior punto siguiente, para que se me perdió el mouse aquí, ¿verdad? Anterior punto siguiente es esta flecha negra que está aquí en el 6, ¿verdad? Entre el 6 y el 3. Entonces ya él no va a apuntar al 3, sino que le digo, vaya, apunte al 1. Y listo. Así, digamos, de esta forma. Después usted le puede decir temp igual nothing y temp igual null, perdón. Temp igual null, como para limpiar. Y ya ese 3 deja de existir en la lista. Y en todo lado. Porque vean que este mae ya no perdón, este objeto ya no nadie lo apunta, entonces se pierde como en el espacio, ¿verdad? Y ya queda listo, digamos que queda para la lista, ya él no lo conoce y ya quedó eliminado. ¿Ven? Así como está en la parte de abajo del dibujo. El 6 queda apuntando al 1 y el 3 quedó fuera de la lista. Y después, entonces sí, lo que pueden hacer es un dispose o ponerlo en nulo para decir que esto ya esta memoria, este objeto de memoria no se ocupa. El espacio de memoria que está ocupando ya no se ocupa y se libera la de memoria. ¿Dudas con esto?
Profe, disculpe. ¿Sí? Digamos, entonces, al brincarle el 6 al 1, no necesariamente tiene que asignar un nulo al que quiere salir, sino que más bien nada más se lo brinca. Sí. La idea es que usted ponga que el 6 apunte al 1, ¿verdad? Aquí, ¿Y por cómo dicha, sabe? tenemos, por dicha Java tiene este tema que va recogiendo las cosas que no se usan, que no están apuntadas por nada, y entonces él sabe que esto y se libera. Pero si fuera un lenguaje más de los viejitos, como eh, C++, cosas así, de ahí sí hay que hacer cositas para que, digamos, para que usted libere esa memoria y no quede ahí, porque si no nadie pasa recogiéndolo, por decirlo así, y entonces gastas memoria. Pero ya eso es otro tema, digamos, aquí para efectos de esto, con- con- y en Java, con solo que pongas al 6 apuntar al 1 en este caso, ya cambiar la flechita, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no apunte, haces que el 6 no en lugar del 3 apunte al 1, ya eliminaste el elemento 3 de la lista. Listo, profe. Ok, con gusto. Ok, ahora sí, avancemos con lo que sigue. Pero bueno, la magia es en esas flechitas, ¿verdad? Ustedes ven, esa es la magia, ¿verdad? Es como moverse las flechitas. Y esas flechitas están en el punto siguiente, donde apunta otra variable y cosillas así, ¿verdad? Y entender que esas cajitas no son, cada vez que yo hago punto siguiente a tal lado, no estoy instanciando, ¿verdad? No estoy creando cajas nuevas, ¿verdad? Sino que son las mismas cajitas, ¿verdad? No, la única forma de hacer una cajita nueva es que yo haga new node, ¿verdad? Pero aquí en ningún momento estoy haciendo new node, ¿verdad? Solo cuando agrego cajitas, ¿verdad? Ok, y ahora sí, eso es una lista que nosotros estábamos agregando siempre en el primer elemento, ¿verdad? Entonces, no importa cómo usted va agregando los elementos, la lista puede quedar desordenada, ¿cierto? Entonces, existe lo que es una lista ordenada, que es el mismo concepto, pero donde yo, digamos, ya digo, los valores que lleva dentro de la lista van ordenados de acuerdo al criterio que yo defina. Entonces, en este caso, es una lista de valores numéricos, entonces la voy a ordenar en forma ascendente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una lista donde se agregan los valores 2, 4, 8, 16 y 32, y tiene que quedar en ese orden como se ve en la pantalla. Si yo voy a agregar un, un 9, por ejemplo, y ese 9 va a tener que quedar entre el 8 y el 16, ¿verdad? Tiene que quedar, hay que ponerlo aquí. ¿Ok? Eh, ¿Dudas con esto? No, ¿verdad? Eso es fácil. Es lo mismo la lista, solo que hay que mantener el orden, ¿verdad? Entonces siempre hay que revisar los valores para saber dónde voy a agregar los elementos. Entonces cada vez que yo agregue, lo agrego de una vez en la posición que le corresponde para que mantenga el orden. Y ahora sí, vamos a entrar a ver una lista doblemente enlazada. ¿Y qué es doblemente enlazada? Esto es donde cada nodo, ¿verdad? O elemento se enlaza a dos elementos.
permitiendo, y esto que nos permite mayor flexibilidad para poder hacer recorridos, ¿verdad? Si voy a devolverme un poquito la presentación, ¿verdad? Si recuerdan esto de la lista enlazada, yo no puedo, cuando yo estoy, digamos, ¿recuerdan cuando eliminamos un elemento? Cuando yo estaba aquí en el 3, yo no podía hacer de ninguna forma, yo no le puedo decir 3, vaya al 6, no, ¿verdad? Si no tengo nada que apunte ahí. Y aquí no tengo nada, ¿verdad? Si solo tenía la variable temporal, y no puedo decirle de ninguna forma, oiga 3, váyase devuélvase, ¿no? ¿Verdad? Porque la flechita que el 3 sabe solo apunta hacia adelante, ¿verdad? Entonces solo puedo ir recorriendo hacia adelante, no hay otra, cuando está enlazada de esta forma. Por eso es que tenemos la lista, se pensó, se creó, digamos, una lista doblemente enlazada, donde, bueno, yo diga, ok, a ver, ocupo devolverme. ¿Cómo hago sin tener que ir a devolverme al inicio de la lista y revisar que no esté llegando yo otra vez a la posición donde estoy? Bueno, ahí sí, agrego agrego otra flechita a la clase nodo. ¿Y qué sería eso? Sería algo así, ¿verdad? Entonces, yo tengo el nodo, tengo el valor, ¿verdad? Que es el numerito en este caso, en este ejemplo. Tengo un nodo siguiente, ¿verdad? Que es un puntero, ¿verdad? Que yo lo voy a poner a apuntar siempre hacia el elemento que esté siguiente en la lista. Y tengo un nodo anterior, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia de una lista común enlazada y una lista doblemente enlazada. Que ahí yo tengo también, en cada nodo voy a tener cuál es el elemento que está antes de mí, ¿verdad? Entonces, si vemos otra vez el ejemplo, por ejemplo, y el 3 tiene una flechita que apunta al anterior, que es el 6, y apunta al siguiente, que es el 1. El 1 también tiene la flechita, sabe quién está antes de él, que es el 3, y sabe quién está después de él, que es el 5. ¿Y qué pasa con el primer elemento de la lista? Bueno, y el primer elemento de la lista, el anterior lo debe tener en nulo, y el siguiente es donde puede tener más elementos, ¿verdad? Pero si la lista es vacía, digamos, si la lista fuera solo el elemento número 11, entonces el elemento null, el elemento siguiente queda apuntando hacia nulo y no existiría esta flechita, ¿verdad? Entonces eso es una lista de un elemento. Es el elemento con su valor y apuntando en siguiente a nulo y en anterior a nulo. Y, ok, este es el nodo, digamos, cómo sería un nodo, ¿verdad? Una lista, entonces, para una lista doblemente enlazada, donde yo tengo otra vez los punteros hacia el siguiente y hacia el anterior. Y en el constructor, por ejemplo, ¿ve? Este constructor que está ahí en pantalla, ¿dónde me quedó el puntero? No lo encuentro. Ya. Ok, entonces cuando yo hago un new nodo, ¿verdad? Por ejemplo, hago un new nodo de 5 y lo declaro en una variable que se llama nuevo. Entonces, hago lo que está acá, ¿verdad? Entonces, voy a crear una cajita, por decirlo así, que va a tener el valor 5 y donde el anterior, el siguiente apunta a null
y el anterior apunta a null. Eso es lo que hace el constructor. Es decir, cuando yo declare una lista, declaro, por ejemplo, la clase lista. Profesor, disculpe. Sí. Entonces 5 sería como el temporal. No, aquí estoy haciendo una instancia, ¿verdad? Estoy usando el constructor, Ah, ok, ok. ¿verdad? Valor, digamos, valor. Yo hice valor. Sí, Valor por... ahí, ahí estoy creando la cajita, ¿verdad? Ese Ok. constructor, cuando yo hago una instancia, ¿verdad? Es que la clase, ¿verdad? Una clase es un valor, digamos, es algo abstracto. Usted no tiene nada, ¿verdad? Hasta que yo lo instancie, es que yo uso memoria, ¿verdad? Y entonces creo esa cajita, digamos, ahí en el programa con un valor, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un new, uso el constructor y estoy creando la cajita, ¿verdad? Estoy construyendo la caja. Eso es lo que hago aquí con el new, ¿verdad? Y ahora sí, cuando usted declara una clase lista y define que hay una variable primero, bueno, no, a ver, no tengo control Z. Me perdí el cursor. Ahí está. Fino primero, que es de tipo nodo, ¿verdad? Eso es que hay una variable que se llama primero que va a apuntar a algo, ¿verdad? Pero aquí en este caso, cuando usted define primero no, esto está apuntando a nulo, ¿verdad? Siempre. Y luego es que cuando usted agrega un elemento, entonces en el método agregar, usted le dice, bueno, y uso, el constructor de nodo, creo el nodo, creo la cajita, y después le dice primero es igual a nodo. Y entonces ese primero pasa a apuntar hacia acá. ¿Verdad? Eso es cuando uno, digamos, agrega, ¿verdad? Ahora, la variable temporal, usted la define cuando la ocupa, ¿verdad? Pero si la lista no ocupa tener una variable temporal ahí viva con la lista, entonces no es necesario que usted cree la variable temporal dentro de la clase lista, ¿verdad? Sino que la defina. La variable temporal usted la ponga en, en cada método que la vaya a ocupar. No sé si me explico con eso. Por ahí va, profesor. Sí. Sí, o sea, la cosa es que, digamos, cuando usted está creando la función de agregar en una lista, eh, si ocupas una variable temporal, la creas, ¿verdad? Pero, y si ocupas, y si vos tenés una variable, eh, perdón, estás definiendo el método eliminar de la lista y ocupas una variable temporal y una variable anterior, y usted los define ahí en el método, ¿verdad? También, pero y también, digamos, si para no complicarse, usted, no, yo quiero crearlos en la clase, lo puedes crear en la clase, ¿verdad? Eh, son formas de hacerlo. Ahí ya con la experiencia uno ya aprende a saber dónde es el mejor lugar para ubicarlos, ¿verdad? En base a criterios, no sé, de diseño, rendimiento y demás. Y depende de lo que vayas a hacer, ¿verdad? Pero sí, hay distintas soluciones. Entonces, sí, vos puedes tener una variable temporal en la lista o puedes crear una variable temporal para cada método que ocupes, ¿verdad? Todos son formas de implementación. Ok, bueno, entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La lista doblemente enlazada. ¿Qué hace uno una lista doblemente enlazada? Para cuando se quiere recorrer. Igual, declaran una variable temporal
dicen que en temporal es igual al primero, ¿verdad? Entonces apuntan al 11 y empiezan a llevar un contador, ¿verdad? Entonces, cuando el temporal, ok, si el primero es nulo, el contador es 0 y entonces tienen que retornar que el largo es 0, ¿verdad? Pero si no, entonces se ubican en el primer nodo, que en este caso es un 11, y tienen que ir a recorrer hasta que sea nulo, ¿verdad? Y ir aumentando el contador. Entonces aquí aumentan el contador, van por 1, luego el temporal lo ponen a apuntar al 6, ya no al 11, ya van por 2, otra vez avanzan 1, ya van por 3, otra vez avanzan 1, ya van por 4, vuelven a avanzar, el contador va por el 5, y vuelven a avanzar y se encuentran un nulo, entonces ahí ya no tienen que contar. Entonces el largo de la lista es 5. Y en este caso, bueno, no ocuparon el nodo anterior, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo quiero eliminar ese 3 de esta lista? ¿Verdad? Entonces tengo que, en este caso, ya no ocupo la variable anterior. Nada más defino una variable temporal. Por ejemplo, entonces, va moviendo, quiero borrar otra vez el número 3. O no, en este caso vamos a ir a borrar el número 1, ¿verdad? Entonces, comparo el valor con el 11. ¿Es el que quiero borrar? No, ¿verdad? El 11 no es. Entonces, me voy y me ubico en el 6. Tampoco lo es. Me paso al 3. Tampoco es. Y me paso al 1. Ok. Entonces, ya estando ahí en el 1, voy a borrar esto para que no nos estorbe estas flechitas. Ok. Entonces, ya estando temporal, apuntando aquí al 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para eliminarlo? Es que el 3 queda apuntando al 5, ¿verdad? Y el 5 queda apuntando al 3. Es sacar de la jugada, de la lista, al número 1. Entonces, ¿qué hago? Tengo temporal que está apuntando al 1, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede hacer aquí en este caso esto es una forma, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo de otras formas también, pero en este ejemplo, digamos, esta forma sería, le digo que temp punto punto anterior que es el punto anterior, punto siguiente es igual a temp punto siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Temp punto siguiente está apuntando al 5, ¿verdad? Y temp punto anterior es el 3. Y como lo que dice la instrucción es que temp punto anterior, el 3, punto siguiente, o sea, la flechita del 3, va a pasar a ser igual a temp punto siguiente. Entonces, agarro esta flechita del 3 y lo pongo a apuntar al 5. Eso es lo primero que hago ahí, con esa instrucción. Después, bueno, aquí ya no me cabe en la pantalla. Lo que tienen que hacer es temp punto siguiente punto anterior es igual a temp
punto anterior. Entonces, si ven la primera parte de la instrucción, que es tem punto siguiente punto anterior, yo me vinco en el 5 y le digo que la flechita del 5 que apunta hacia el anterior, ahora apunte a donde está temp anterior, y temp anterior está apuntando al 3. Entonces hago esto de aquí. Y ya después pueden ponerle temp es igual a nulo y listo. Eliminamos el número 1 de esa lista. Ahora sí. ¿Dudas con eso? A ver, Sí, claro. repite la última parte, toquecito, nada más, repite la última parte. ¿Desde dónde? Desde que escribió el temporal siguiente anterior. Ok. Ajá. Ok. Vamos a borrarlo aquí. ¿Verdad? Entonces, ya habíamos hecho la parte, ¿verdad? Que el 3 apunta al 5, ¿cierto? Entonces, ocupamos que el 5, porque ven que el 5 todavía está apuntando al 1, ¿verdad? Entonces, ahí la lista está raramente enlazada, por decirlo así. O sea, está chueca, está mala, está consistente o no está bien, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el 5 apunte al 3. Para hacer que ese 5 apunte al 3, es que lo que tenemos que hacer es tem siguiente punto siguiente punto anterior es igual a lo que está el temp punto anterior, porque tem está en el 1, ¿verdad? Entonces tem anterior es el 3. Aquí está el lapicito. Tem anterior es el número 3, ¿cierto? Entonces es eso. Ese tem anterior es esto de aquí. Y tem siguiente, punto anterior, ¿verdad? El tem está en el 1. Si me voy al siguiente, es el 5. Y le digo que el anterior del 5 es igual a ten anterior. ¿Ven? Entonces, es de aquí, pasa hacia acá. Ay, para borrar, que quedó feo. Entonces eso es tirar una línea. Ese tem siguiente, punto anterior, es lo que hice en el primer paso, ¿verdad? Solo que pongo una línea hacia el otro lado, más bien, del 5 hacia el 3. Para eso es. Y ven, entonces ya esta lista deja de lista al número 1. Y entonces el 3 queda apuntando al 5 y el 5 apunta a nulo en el siguiente, y el 5 sabe que el que está antes de él es el número 3. Y las otras flechitas quedaron intactas. Lo único que deja de existir es el 1 y las flechitas que el 1 tenía. Profesor, disculpe. Ajá. Entonces, punto siguiente, punto anterior son palabras en inglés. O se puede usar Eh, español. Son no, palabras en inglés. no entendí, digamos. O sea, no, ahí yo lo puse Por porque nombrarlo de para alguna no, manera. yo lo puse aquí para no escribir tanto, ¿verdad? Porque no estoy escribiendo a punta de mouse, ¿verdad? Y Ah, ok, bien. ven que no queda bien la letra. Pero ese Ajá, ese sig es siguiente, ¿verdad? ajá. Y ese ant es anterior. Ok, ok. Sí. Sí, en inglés vas a encontrar, no sé, posiblemente vas a encontrar un next para siguiente y un anterior, un previous, un prep, ¿verdad? He visto que se usa así. Tiene separado por un punto. Sí, Separados un por un punto. punto. Esto del punto es porque estás dentro de atributos de la clase, ¿verdad? O sea, dentro de una Ah, instancia.
Usted tiene una Correcto. clase, ¿verdad? Como acá, donde tenemos una clase. Esto es teoría de objetos. Entonces, usted tiene una clase, ¿verdad? Declara una clase, nodo, ¿verdad? Entonces, cuando usted usa, primero, antes de usarla, siempre, perdón, esto no era pluma. Cuando la vas a usar, siempre tenés que usar hacer un new de la clase, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace un new de nodo, ¿verdad? Y en este caso, 5, por ejemplo, estás usando el constructor, ¿verdad? Entonces, ahí ya creas un objeto, ¿verdad? Y luego, para usar las cosas dentro de su objeto, usted, bueno, define, obviamente le pone un nombre a esto. Por decirlo así, le pone elemento, le pones elemento o lo que sea, pones L. Y entonces cuando usted tiene un objeto, usted dice L punto y entonces ahí accede a las propiedades del objeto, ¿verdad? Entonces puedes hacerle L punto valor. Puedes también usar L punto siguiente, ¿verdad? Dado el ejemplo que está ahí en pantalla. Solo que yo para no, ahora que estaba haciendo el anterior, yo no estaba usando, no iba a escribir siguiente porque ahí no me da la pizarra, ¿verdad? Y aparte que no se entiende muy bien por la letra. Pero, sí, o sea, es eso, ¿verdad? Ese punto es una propiedad de ese objeto, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo usaba los dos puntos, es porque, digamos, L punto, si vos ves, siguiente es de la clase tipo nodo, ¿verdad? Pero o sea, por decirlo así, es un nodo que está apuntando a otro nodo, ¿verdad? Entonces, si yo le digo L punto siguiente, en este caso dejémoslo en sig, y después le digo punto anterior, eso es que primero voy a ir estoy en el objeto L, estoy en el objeto nodo, ¿verdad? Pero entonces me voy a ir a otro nodo que es el que estoy apuntando con siguiente y después el anterior, ¿verdad? Entonces digamos que ahí voy como que brinco de un nodo al otro. Aquí estoy pasando por 3 nodos. Entonces al final, este anterior es el nodo anterior que está en el siguiente de L, ¿verdad? Si L es una cajita, ahora sí me voy a volver a la pantalla anterior, ¿verdad? Recordemos esto, L punto siguiente punto anterior. Si L, y voy a borrar acá. Si L es una cajita que está en el 3, apuntando al 3, ¿verdad? Esto es una flechita, ¿verdad? Entonces, le estoy diciendo L siguiente es esta flechita que apunta al 3 al 1, ¿verdad? Entonces, L punto siguiente me ubico en el 1. Y después de eso le hago punto anterior, es devolverme, en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí estaría apuntando al 3. Pero cuando se escribió esto de que, por ejemplo, bueno, pongámosle L, ya que aquí está en L, de que L punto siguiente, punto anterior, es igual. Entonces ahí yo no estoy dando, en el anterior yo no estoy dando el brinco, ¿verdad? Sino que estoy asignándole a la propiedad anterior del siguiente de L, le estoy asignando lo que yo defina, ¿verdad? Aquí yo puedo ponerle null también. Y si yo hago eso, entonces L, punto siguiente, punto anterior, o sea, esta flechita, el 1, la cajita del 1, el anterior, lo voy a poner a nulo. Entonces esta flecha de aquí ya no existe, sino que voy a hacerlo que haga esto, igual a null. Listo, profe. Ok. Entonces,
Sí, el tema está en esto, ¿verdad? El manejo de los punteros, las flechitas, ¿verdad? Entender esto de teoría de objetos, ¿verdad? Saber qué es una instancia, qué es un puntero, una referencia, ¿verdad? Que es esa, que es, por ejemplo, que yo tenga dentro de la clase no apuntando a otra clase, ¿verdad? Cuando declaro una clase. En este caso son referencias, ¿verdad? Y de empezar a jugar con esas flechitas para enlazar los elementos, ¿verdad? Este es el principio básico de, digamos, de una lista, ¿verdad? Hacer esos enlaces, esas flechitas. Y recorrer y hacer y jugar con flechitas, ¿verdad? Con variables que se mueven a través de las flechitas, a través de las cajitas con las flechitas. Esa es la magia de esto. Y poco a poco, digamos, ahí lo van a ver. Por ejemplo, cuando tengan que ver el tema de los árboles, de ahí también un árbol es un elemento que va a tener va a estar apuntando a otros elementos también, ¿verdad? Bueno, cuando vean el nodo de un árbol, pero no entramos por ahí ya. Simplemente llegamos hasta aquí, hasta ahí está hoy. Pero aquí está, esa es la magia de esto, en las estructuras dinámicas. Es manejar esos punteros, esas relaciones entre elementos, entre cajitas. Ok, era esto. Qué letra más fea. Y eso sería el tema ahorita. No sé si tienen alguna duda, porque si no, estaríamos listos. Pueden Tengo una preguntar. duda, Sí, claro. profe. Ya fuera de la grabación, digamos, es que tengo el problema de que yo paso un arreglo por parámetro, pero no sé si lo estoy pasando lleno con todos sus elementos o para poder pasar un arreglo a otro arreglo, o sea, que queden iguales en cantidad de datos, hay que hacerlo a P con un for o se le cae encima con un argumento. O sea, si usted tiene una función y lo que le está diciendo en la función es que el parámetro es un arreglo, es así, Ajá, ¿sí? Ahí lo que estás pasando es una referencia, que es esto que acabamos de ver, es una flechita. Entonces, usted declaró, en la memoria usted tiene declarado solo un arreglo, ¿verdad? Eso está ocupando un espacio en memoria ahí fijo. ajá, Entonces, cuando usted pasa eso por parámetro, eso no es, depende del caso, ¿verdad? En el caso de un arreglo, ¿verdad? Porque si usted le pasa un número, los números sí es una copia, por decirlo así. ajá. Si usted pasa un número o un carácter, ¿verdad? Un char. Pero un arreglo de string, ¿Ah? Pero si es un arreglo de string, eso es una dirección, eso es como una flechita. ajá, Entonces, usted no pasa, usted no le está pasando a la función todo el arreglo, simplemente le estás pasando la referencia al arreglo. y la Y referencia del arreglo viene ajá, vacía. no, viene apuntando al arreglo que usted definió previamente, ¿verdad? Ya. O sea, y entonces, si usted modifica eso le modifica el arreglo en el otro lado donde usted lo definió, por decirlo así, Ya. ¿verdad? Entonces, Si usted digamos, pero yo lo he definido, si usted quiere otra instancia, ¿verdad? O sea, quiere otro objeto, de sí tienes que hacer una copia. es que digamos, yo trato de pasar un arreglo de un JFrame a otro JFrame. Tiene que haber un punto class intermedio ahí para pasarlo, o se puede hacer de un JFrame a un JFrame pasar un arreglo. Em, Es que eso es lo que intento hace ratos y por eso fue que no estoy rindiendo por esa parte. puede ser de las dos formas, o sea, usted le puede pasar o sea, siempre lo que le vas a mandar es una referencia. Cuando es un arreglo, cuando usted lo pasa por parámetro, en lo que sea, siempre es una referencia. Y la ¿Verdad? referencia se refiere a pasarlo un arreglo
sin valores, pero con el mismo nombre y con el mismo comportamiento. No, no. La referencia es, digamos, cuando usted está usando el arreglo en una función X, cuando usted define un arreglo y lo instancia, y dice que es un new array de 10 elementos de tipo string, por ejemplo, Ajá, ajá, usted define ese espacio en la memoria. Entonces, en la memoria, usted guarda ese espacio en la memoria una vez. Y usted los valores que ponga están ahí en memoria una vez, ¿verdad? Entonces, ajá. si usted le dice, por ejemplo, al arreglo bueno, la propiedad, Static, el valor 5 es este, ¿verdad? Es un string que dice hola. Bueno, entonces él en la memoria, ahí en la posición 5 le va a poner un hola. ajá, Y usted lo tiene ahí, ¿verdad? En ese método. Esa variable usted le puso arreglo número 1, por ejemplo. Así se llama. ajá, Entonces, ese arreglo número 1 simplemente es una flechita, es como una dirección. O sea, él está apuntando, ¿verdad? A ese espacio en memoria donde está el arreglo. ajá. Cuando usted lo manda en parámetro, aunque el parámetro se llame de otra forma, aunque se llame arreglo por parámetro, por ejemplo, así se llama el parámetro, y usted le mande ese arreglo número 1, lo que hace es que el método, hay en el método, ¿verdad? Vas a el parámetro, que es arreglo por parámetro, que es otra flechita. Arreglo por parámetro es una flechita que apunta al mismo espacio en memoria. Yo lo puedo declarar static. Static es otra cosa. Digamos, static es que usted solo lo declara una vez. Por ejemplo, el arreglo sí está solo una vez. En static es solo una vez, es una variable compartida para todas las clases. Perdón, para todas las instancias de una clase. Para todas las instancias en la clase, entonces. Ajá, Eso sí, me puede sí. servir entonces para no perder la información de un arreglo al pasarlo a otra casilla. Por ejemplo, yo quiero llenar un combo Sí, box sí, pero con... son clases de la instancia, ¿verdad? Es diferente. Pero vamos a ver, si usted tiene una clase y le está pasando a otra clase, por decirlo así, le está pasando un arreglo, lo que le estás pasando es una referencia. Entonces los dos ven el mismo arreglo. Entonces eso le ayuda a que no se pierdan los datos. Ya, de acuerdo, profe. Muchas gracias. Ajá. Pero static es diferente. Static lo que hace es que usted, digamos, no tenga que hacer new, ¿verdad? Y si usted declara varios elementos de la misma clase, todos usan esa misma variable, ¿verdad? Es compartida entre instancias, ¿verdad? Pero eso no significa que se comparta entre clases, ¿verdad? Instancias de otras clases, porque ahí Pero Getter y Setter de... cada clase es diferente. Ajá, pero Getter y Setter de cada clase, hay algunos que pasan un arreglo, ¿verdad? Por parámetro. Usted tiene un Setter y un Getter de un array o de un Ajá, arreglo, y eso usted lo llama desde, digamos, otro JFrame, a donde lo quiere usar. sí. Ahí, ¿viene con los datos por completo o hay que rellenarlo con datos nuevos? Depende, si usted lo que quiere es que no se modifique si usted le pasa un arreglo en el set, Ajá. lo que estás pasando es una dirección del arreglo que creaste primero. O sea, pero si usted ocupa que ese espacio, ese arreglo Mantenga la... no se modifique por otro método, entonces usted ocupa una copia. Entonces sí, tienes que crear un nuevo arreglo y copiar los Ya. valores. Y ese copiar se copia en un for, ¿verdad? Sí, se puede copiar en un for, pero tal vez, yo creo que hay métodos también que hacen eso de una vez en la clase array. Es que no lo he podido encontrar. De por sí es como, es para el proyecto 2 que supuestamente no se pueden hacer linking list ni nada. Sí, No se correcto. pueden hacer. Sí. Sí, pero ahí lo que se les pide es que
que el arreglo, digamos, cuando usted entra a una pantalla, siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, no creería que no se ocupan copias, salvo que tengan, no, pero en esta todavía no. Sí. Sí, lo que tienes que saber es que cuando pasas un arreglo por una función, lo que estás pasando es una referencia, ¿verdad? Es una flechita. El objeto, la cajita del arreglo siempre es la misma. Entonces, no importa si usted tiene 5 flechitas, ¿verdad? O tiene 5 funciones donde le pasas el mismo arreglo a todas las 5 funciones. Cada vez que cada una de esas funciones modifique el arreglo, vas a modificar el arreglo de todos, porque todos ven ese mismo arreglo. Ah, ahora sí, de acuerdo. Eso Bueno, es. muchas gracias, profe. Nos Con mucho vemos. gusto. Chao. Ok, si no hay más dudas, sí, estaríamos, ¿verdad? Espero que hayan entendido, que les haya sido de utilidad y les deseo éxitos en el curso. Gracias, profe. Gracias. Con mucho gusto, buen día. Igualmente.